Le damos la bienvenida en esta noche a los bendecidos, a los santos en Cristo Jesús. Vamos a dar inicio hoy a nuestra reunión, a nuestro encuentro, con la oración de acción de gracias a nuestro buen Dios, y seguidamente estaremos buscando el texto bíblico para continuar en esta noche estos encuentros que tenemos semanalmente con la palabra. Amado Dios y Padre nuestro, te queremos decir muchas gracias. Muchas gracias por haber despertado esta mañana y continuar con vida. Muchas gracias por tener un hogar donde vivir, un lugar donde comer, un lugar donde descansar, una familia. Gracias por el alimento que todos los días nos concedes, amado Dios. Gracias por la vida de los seres que amamos, nuestros familiares, nuestros esposos o esposas, nuestros hijos, las personas que llevamos en el corazón, nuestras amistades. Gracias por cada persona que es y es una bendición y ha sido una bendición en nuestras vidas. Hoy queremos agradecerte, Señor, que podemos reunirnos, sacar este espacio de tiempo en medio de esta semana para algo que es importante para nosotros, como es el tema espiritual. Queremos agradecerte por darnos una vida de fe y regalarnos el don de la fe para creer, y queremos darte las gracias por invitarnos a conocer cada día más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Que mientras que nosotros esta noche estudiamos la palabra, mientras que nos encontramos con la palabra, concédenos, Señor, que tú, que conoces la mente y el corazón y conoces los pensamientos de cada uno de nosotros, conforme a tu buena voluntad, nos regales y nos concedas también las peticiones que tenemos en el corazón. Sabes cuáles son los anhelos de nuestro corazón, las peticiones. Conoces también a aquellos que en este momento están enfermos, y levantamos una súplica de salud por los que están enfermos en este momento. Cada persona que esté presente en la sala virtual o en el salón, o cada persona que nos hemos enterado en algún momento de que está enfermo o enferma, pedimos, oh Dios, en esta noche, por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz y derramada en el poste de la flagelación, que envíes salud y que envíes sanidad para cada persona que su cuerpo ha estado atravesando situaciones de enfermedad, familiares, amigos o conocidos. Envíales una palabra de salud, de sanidad y de restauración a partir de este momento, amado Dios. También oramos, Señor Dios, que nos sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver con claridad el mensaje, para que podamos entenderlo, y que en esta vida humana que nos ha regalado, nosotros podamos vivir aquí y ahora el reino de Dios, así como el mismo Señor lo dijo, que el reino de Dios está entre nosotros, y que seamos nosotros testigos de ese reino y de ese poder en nuestras vidas. Hoy queremos agradecer al Espíritu Santo por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por enseñarnos a orar, por ayudarnos a conocer al Señor Jesucristo, por traernos siempre a la fe, por redarguirnos en el corazón cuando no obramos correctamente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a ti por tu presencia, por tu compañía constante, por ser ese ayudador que siempre está para guiarnos, para aconsejarnos en cada momento. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señor, permítenos estudiar hoy el texto bíblico y que encontremos en él, que hallemos en él ese pan, esa agua de vida, ese bálsamo sanador para el alma, pero también ese bálsamo sanador para el cuerpo. Muchas gracias. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz para los bendecidos, para los santos. Quiero invitarles entonces que quien tenga la revista, la cartilla, la abra en la página número 24.
Y quien no, nos acompañe también, juntamente con los que están en la cartilla, por favor, nos acompañen al libro de Gálatas. Tenemos pendiente desde la semana pasada, la última ocasión que hicimos la reunión, tuvimos presente que debíamos de leer Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4. Han pasado ya 7 días, creo que la mayoría de ustedes ya lo han hecho, lo han leído los 2 capítulos y se han dado cuenta de la claridad, como dice en Efesios 3, de la claridad que tiene el apóstol Pablo en el ministerio de revelar la gracia a los santos. Si aún no hemos tenido la oportunidad de leer Gálatas capítulo 3 y capítulo 4, te pido que por favor anotes allí, en una hojita, en un papel, allí, anota por favor, leer esta noche, o márcalo allí en la Biblia virtual o en la Biblia física, marca Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4 también. Nosotros hoy vamos a hacer la lectura no de los 2 capítulos, ya que se extiende un poco, pero sí vamos a hacer la lectura de Gálatas capítulo 4 desde el versículo 21 en adelante, que es donde nosotros vamos a encontrar una alegoría que hace el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo acerca de Sara y de Agar. Veníamos hablando en la última reunión acerca del reino de Dios, veníamos hablando también acerca de lo que se llama o se conoce como la presencia o la venida del Señor, pero también estábamos hablando de la iglesia. Y habíamos terminado diciendo esto. ¿Quiénes son? Para ustedes que son entendidos, ¿quiénes son el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Quiénes son ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Habíamos hablado que en el antiguo Israel, el Señor dijo en la profecía de Mateo capítulo 24, algo que es importante. Bueno, voy a pedir algo que también es importante para mí mientras hablo, y es tener agua acá para beber, ya que la voz a veces se me agota un poco la saliva, entonces vamos a tener aquí algo también para leer mientras tanto. Mateo 24, si usted lee todo Mateo 24 y el capítulo 23, capítulo 24, y le pone el sentido a lo que lee, el Señor dijo: todas estas cosas de las que yo les estoy hablando, todas van a suceder en esta generación. Número 1. Número 2. Él dijo: algunas de las personas que me escuchan, o sea, allá cuando él estaba hablando, él también dijo: algunas de estas personas que me escuchan estarán en el cumplimiento de estas cosas que estoy hablando. Y también dijo que eso que estaba hablando se cumpliría en esa generación. Entonces hay que tener en cuenta eso dentro del texto bíblico para comprender el proceso o la tribulación que experimentaron los judíos en esos últimos 6 años, entre el año 64 y el año 70, una tremenda tribulación o un tremendo apocalipsis, al punto que ustedes saben, la historia lo ha dicho también, que ellos fueron esparcidos y se quedaron sin territorio en ese entonces, en el año 70, y fueron esparcidos por el mundo de ese entonces o de ese momento. Había un lugar entre ellos que era el templo. Ese lugar entre ellos, que era el templo, tenía dentro del templo un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era la morada de Dios en ese templo, o sea, era el cielo. Y el templo representaba allí la tierra o a la nación de Israel. Y estos fueron únicamente hasta el año 70. En el año 70, como ya no había, número 1, lugar santísimo, y número 2, no había templo, entonces el pueblo, la nación, el pueblo, las aguas, el mundo, el mar, que es como la Biblia habla para hablar de las naciones, el mar, las multitudes,
pues ya no existían más, ya no existían más. Saludamos a los bendecidos que están allí conectados, a nuestra bendecida hermana también, a Cené, que nos saluda allí también en esta noche. Y bueno, me confirman ahí la bendecida si me está saludando o si desea compartir algo porque me ha levantado la mano. Entonces, si es así, vuelve y me levanta la mano y yo le doy la opción para que me hable. Y si es un saludo, bendiciones y gracia y paz para todos también. En el año 70, al no haber templo ya, al no haber lugar santísimo y al no estar el mar o la nación de Israel porque estaba esparcida, entonces leíamos el texto de Gálatas donde decíamos que descenderá del cielo como una novia ataviada, los cielos nuevos y la tierra nueva, o sea, un lugar donde mora la justicia, un lugar donde mora la presencia de Dios, y que dice ahí que descendería del cielo. Entonces vamos a leer, yo les invité a ustedes a que leyeran Gálatas 3, Gálatas 4 y también Revelaciones capítulo 21. Hoy vamos a leer Gálatas 4, únicamente del 21 en adelante. Es importante cuando usted lee esto, aunque lo que yo le hable con el mismo texto bíblico que usted ya conoce de mucho tiempo, si yo se lo hablo y le muestro una forma diferente del texto, sino que mire el texto bíblico porque usted también tiene al Espíritu Santo. Y recordemos que no es el pastor el que dice allá, el Espíritu Santo nos va aclarando. ¿Qué hace el pastor? Nos va mostrando el texto bíblico. Entonces vamos a mirarlo. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Hay una pregunta, ¿no habéis oído la ley? O sea, si quieren estar bajo la ley, la pregunta que viene aquí es, ¿ustedes han oído la ley? Porque cuando uno quiere hacer algo, lo mínimo que uno debe saber algo de eso que uno quiere hacer. Claro, el mundo está lleno de seres humanos que hacen cosas sin saber por qué las están haciendo. Pero el Señor pregunta a través del Espíritu Santo, a través de Pablo dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Ustedes deben de saber esto. ¿Qué es lo que él pregunta? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. O sea que él tuvo 2 esposas. Pero el de la esclava, versículo 23, nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, una alusión que se hace a una verdad espiritual más profunda. Preste la atención. Pues estas 2 mujeres son ¿qué? Estas 2 mujeres son los ¿qué? Los 2 pactos. Es una ilustración de los 2 pactos. O sea, mira cómo tú lo has leído 100,000 veces, pero ahí está. Estas 2 mujeres representan los 2 pactos. Entonces usted ya sabe que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y las mujeres representan ambos. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así. El uno proviene del monte Sinaí. Nosotros sabemos que el monte Sinaí es el lugar donde se dio la ley. El cual da hijos para esclavitud. Y aclara, esos hijos son Agar, ¿cierto? Porque Agar es la madre de Ismael. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde oído en el momento que se está escribiendo la carta a los Gálatas antes del año 70. En ese momento de la historia, antes del año 70, Pablo puede escribir esto y es la realidad allá, no es para nosotros esta realidad, porque estamos en el año 2023. Pero préstele oído a lo que está leyendo, porque hay que leer con el entendimiento. Dice, porque Agar es el monte Sinaí, ellos sabían dónde quedaba el monte Sinaí, y corresponde a la Jerusalén
actual, no a la del momento del 2023, sino a la actual en el momento en que se escribía la carta. ¿A quién? A los Gálatas. En ese momento. Esa Jerusalén de allá representaba a Agar, y ya el Espíritu Santo estaba diciendo a través de Pablo que esa Jerusalén actual daba hijos ¿para qué? Para esclavitud. O sea, ahí está en la Biblia. O sea, no hay, el pastor Soto tiene una enseñanza de la gracia y no, ahí está en la Biblia. Entonces es la palabra. Entonces mire lo que dice. Pues esta, o sea, la Jerusalén allá actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, de los que estaban allá, y nosotros entendemos ahora que también es la madre de nosotros, es libre. Oiga, dos pactos, dos mujeres, una da hijos para esclavitud, la otra da hijos para libertad. Una es de abajo y la otra es de arriba. Entonces dice, hablando de la libre, dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, esto es maravilloso. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿quién? Ahí está, es lindo ese texto, es hermoso. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, es decir, de la libre, es decir, de la de arriba, no de la Jerusalén de ese momento actual. ¿Usted lo logra ver? Mire pues, ahora estamos, en ese momento, ni siquiera era el año 70, ni siquiera era el año 70, pero Pablo ya experimentaba ya lo que usted y yo experimentamos hoy día todavía, que esta es la realidad actual, la realidad del momento. Pero ¿cómo entonces? Entonces Pablo, antes del año 70, se está refiriendo a unos 1500 años antes de él. Está diciendo que lo que pasó con los dos hijos de Abraham, de Agar y de Sara, estaba pasando en ese momento con él, con la enseñanza de la gracia y con la otra tradición que venía. Y nosotros hoy en día, el pastor John Jairo tiene que decir lo mismo ya casi 2000 años después de Pablo. ¿Y qué es lo que pasaba con los hijos de Abraham? ¿Qué es lo que pasaba cuando Pablo? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día que este servidor les está hablando? Pasa lo siguiente: como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Porque no es sino nombrar la palabra gracia y la gente hace la señal de la Santa Cruz. Y cuidado con la gracia. Cuidado con el predicador que predica gracia. Cuidado que es de alguna comunidad que crece en la gracia y cosas como esas. Y somos perseguidos, ¿por quién? Somos perseguidos no por el diablo. Somos perseguidos por los hijos de la esclava. Por los de la tradición. Y dicen, no, esa enseñanza no, porque quitaron esto, quitan aquello, quitan aquello, quitan aquello, quitan aquello. No, cuidado, que mucho peligro, mucho peligro. O sea, allá igual que acá, el de la carne persigue ¿a quién? Al del Espíritu. Por eso, la gracia no, aunque habla de la gracia de Dios, no es tan bien recibida. Por eso, los hermanos de gracia no son tan multitud como los hermanos que no son de gracia. Por eso las reuniones de gracia no son tan abundantes en personas y en número como los que no se identifican como creyentes de la gracia. ¿Por qué? Porque el precio que se paga es la persecución por causa del Evangelio de Jesucristo. Es la estigmatización de que es que ustedes no hacen o no viven
o no enseñan, o no predican como la tradición nos ha enseñado. ¿Más qué dice la Escritura? Allá Pablo está refiriendo al texto de Génesis. Cuando nosotros decimos hoy la Escritura, también nos estamos refiriendo al texto de Génesis. ¿Más qué dice la Escritura? Mire lo que la Escritura dice, para que usted y yo perdamos el temor. El temor que a veces decimos, ay no, pero es que se ofende. Ay no, hablemos de gracia, pero suavecito, como Anita, que de pronto se ofende. Entonces dice aquí el Señor, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera, echa fuera a la esclava y a su hijo. Es decir, renuncie a la Jerusalén que está en esclavitud y renuncie a los hijos de la Jerusalén que está en esclavitud. Cuando usted dice echar fuera, ¿qué quiere decir? Ven, te ayuda a salir, ¿no? ¿Qué es echar? Cuando usted dice, lo eché fuera, se lo empujó, dijo, váyase, no lo quiero ver más. Echa fuera a la esclava y a sus hijos. Échalos fuera. ¿De dónde? De tu vida. Échalos fuera, renuncia a ellos. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de quién? De la libre. No hereda. No hereda. El hijo de la esclava no hereda lo que está en la promesa para el hijo. O sea, Dios no le va a dar al hijo de la esclava herencia. Dios se lo da al hijo de la libre, o sea, al hijo de la promesa. Y son dos pactos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué pacto está usted? ¿En el de la esclava? Porque si está en el de la esclava, déjeme decirle que usted no hereda. Pero si está en el de la libre, usted es heredero, según la promesa. ¿Qué quiere decir que no hereda? Que toda la vida la pasa pidiendo y mendigando y luchando. Pero si es hijo, no tiene que luchar, ni mendigar, ni pelear, porque el hijo es el heredero oficial. Amén, amén y amén. Así es. De manera, hermanos, toda esta predicación es del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Esta no es de Soto. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Qué bueno. O sea, ¿de quién somos hijos? De la Jerusalén de arriba. Entonces, Revelaciones 21 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque es nueva, no es la antigua, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. O sea, Juan ya la vio. Y esa santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que descendía del cielo, estaba vestida y ataviada como una novia pura, limpia, perfecta. ¿Y quién es la nueva Jerusalén que descendió del cielo? ¿Quién es la nueva Jerusalén que tiene vestiduras blancas? ¿Quién es la nueva Jerusalén que estaba lista como una novia para su marido? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? La iglesia. La iglesia. Antes de que el Señor muriera y resucitara, cualquier ser humano que quisiera acercarse al único Dios verdadero tenía que ir a Jerusalén. Tenía que volverse un seguidor o convertirse al Dios de Israel. O sea, tenía que practicar el judaísmo. Tenía que renunciar a todas sus creencias y ahí sí podía entrar al patio y ofrecer. Y para poder oír al verdadero Dios, tenía que una vez al año, a través del sacerdote, presentar su sacrificio y su ofrenda. Pero ya no hay templo, no hay lugar santísimo y no hay sacerdocio levítico. Entonces, ¿cómo hace un ser humano hoy en día para acercarse al único Dios verdadero? ¿A dónde tiene que ir? Hoy en día, cualquier ser humano, para acercarse al Dios verdadero, tiene que venir a la iglesia. Pero no a la iglesia vínculo perfecto del pastor Jairo, no. Al cuerpo de Cristo. Porque es en la iglesia espiritual
en el cuerpo de Cristo, donde mora el Espíritu de Dios, donde está en la presencia de Dios, o donde está lo que se conoce como el lugar santísimo. ¿Dónde mora Dios? ¿En Bogotá? ¿En Pereira? ¿En Zipaquirá? ¿En Buga? ¿Dónde mora Dios? ¿En la India? ¿En el Tíbet? Dios en el Espíritu está en el Espíritu de sus hijos. Corintios dice: ¿acaso ignoran ustedes que son qué? ¿Que son qué? Templo. Porque el otro templo era de piedra y ahí moraba Dios en una habitacioncita que llamaba el lugar santísimo. Pero ya no hay habitacioncita. Ahora hay un solo lugar en la tierra donde Dios mora, en el Espíritu. Y la Biblia es clara cuando dice: el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Dios. Así que cuando alguien quiere acercarse a Dios y Dios llama a alguien, ¿a quién cree usted que Dios envía? A un ángel. Te dice a ti y me dice a mí, que somos sus hijos, sus representantes, nos envía donde el que tiene necesidad. O le dice al que tiene necesidad: ve, y te pone ahí, y, oye, pero yo me encontré esta persona en la fila del banco, yo me encontré esta persona en el hospital, yo me encontré esta persona viajando, yo me encontré esta persona en tal parte, porque esa persona necesita a Dios. ¿Y a quién usa Dios para que esa persona se acerque a Él? A ti y a mí. El único lugar donde está la presencia de Dios es en el cuerpo de Cristo, o sea, en sus hijos. ¿Y qué eres? Un hijo de la libre, un heredero según la promesa. Porque en este momento Dios no mora en ningún lugar de la tierra, como para que usted diga: voy a vender todo, me voy a comprar unos boletos y me voy para tal parte, que Dios está en tal parte. Dios no está en ningún lugar de la tierra morando. Dios llena todo porque Él es espíritu. Todo está en Dios. Pero ¿dónde mora Dios? ¿Dónde Dios está? En el espíritu de sus hijos. Entonces ahí está el espíritu, que es el lugar santísimo. La mente, el alma, que es como el templo con sus tres áreas. Y está el templo exterior, que es el cuerpo. Antes un templo de piedra en un solo lugar donde uno tenía que ir a hacer peregrinación. Hoy un templo vivo que se mueve, y por donde el templo vivo se mueve, ahí está ¿quién? Dios. Entonces por eso nosotros, corrigiendo y enseñando, aunque tenemos capillas, tenemos casas, tenemos salones, no decimos: voy para la iglesia, voy para la capilla, voy para un templo, o voy para el lugar de reunión. Porque yo voy para la iglesia no es el lugar. La iglesia soy yo, la iglesia es usted. Entonces yo voy para la capilla, voy para el lugar de reunión. La razón por la que Dios está en este salón no es porque Dios viva en este salón. Hay mejores lugares para que Él viva. Es porque usted y yo estamos en este salón. Y la razón por la que Dios está ahí donde usted está es porque usted está ahí. Es decir, que donde usted va Dios. Amén. Donde usted va Dios. Entonces voy a hacer otra vez el recuento y avanzamos. Léanse, por favor, se los imploro. No es para su mal, es para su bien. Yo por eso les escribo en las reflexiones, les pido que sean fieles, les imploro, asistan, escuchen. Yo les pido mucho, porque ese es mi papel y mi responsabilidad ante Dios. El día que yo entregue este cuerpo y me presente nuevamente en el Espíritu, poderle decir: Señor, fui un siervo que hizo exactamente lo que le dijiste que tenía que hacer. O sea, que fui inútil, no hice más de lo que tenía que hacer, pero lo hice. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Decirle a todos ustedes, los santos: acérquense a Dios, busquen a Dios, santifiquen sus vidas para Dios, lean la palabra, oren, declaren la palabra, crean la palabra. Lean Gálatas 3 y lean Gálatas 4. Lean Revelaciones 21. Esa nueva Jerusalén que descendió del cielo, porque la iglesia ya está. Recordemos que la eclesía, que es la congregación, la eclesía no existía antes de que el Señor muriera. Cuando Él murió, ahí nace la eclesía, la iglesia, la cual recibió al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, los primeros 120, y de ahí luego en 3.000, y luego en 5.000, y luego en la casa de Cornelio, y hasta nuestros días. Dios sigue dando el Espíritu Santo, para que toda esta eclesía espiritual sea la casa de Dios,
Ya no piedras muertas unas sobre otras, sino piedras vivas que somos edificadas. Así lo enseña también el apóstol Pedro. Yo sé que a veces, si es la primera o segunda vez que uno escucha esto, uno todavía dice, no, pero ¿cómo? No puede ser. Y mira, déjame decirte, la novia perfecta y hermosa y sin mancha y sin arruga es usted y soy yo. ¿Y por qué somos perfecta como iglesia femenina, iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, ataviada, vestida de blanco? Porque nos lavaron con la sangre del Cordero, nos vistieron con Cristo, nos dieron un espíritu nuevo y una piedrecita que tiene un nombre nuevo, la cual cada uno que la recibió sabe cuál es su nombre. Dios nos puso un nombre nuevo. Y nuestro amado esposo es el Señor, el esposo de la iglesia, el esposo de la santa, de la pura, de la perfecta. Bueno, por eso estamos creciendo, vamos conociendo. Recordemos 2 de Pedro 3:13 al 16, por favor. Todo lo que yo les digo, ustedes saben que lo podemos sustentar con más versículos de la Biblia, que tanto los que ya llevan mucho tiempo como los que llevan poco tiempo deben de tomarse el tiempo de escuchar las enseñanzas, de buscar los textos, y gradualmente, en la medida que escuchan enseñanzas y buscan los textos, ustedes mismos con la palabra y con el Espíritu Santo son convencidos, porque recuerden que es de convencimiento, pero el que los convence no es el pastor John Jairo, sino el Espíritu Santo. Él es el que, ¿por qué nos tiene que convencer? Porque como ya tenemos una mente, claro, Dios puede hacer cala, brum, 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 ya, creo todo, ¿verdad? Pero como Dios nos dio la libertad de pensar y estamos en la experiencia humana, entonces Dios con el Espíritu Santo nos va convenciendo. ¿Y cómo nos convence? En la medida que nos va desalojando o despojando de lo que no es, que creíamos que era, y Él mismo nos va confirmando en lo que ya es, pero no lo hace bruscamente, violentando al Hijo de Dios, sino que lo hace progresivamente. Se llama el proceso de la transformación. ¿Y cómo llega la transformación? Con la renovación de la información. ¿Y quién nos renueva la información? El Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu Santo cuando esté, y el Espíritu Santo está, Él les enseñará todas las cosas. Les hablará de otros temas que yo no les hablé cuando era Jesús. Tomará de lo mío y se los hará saber. Él me glorificará. Entonces lo que el Espíritu Santo hace en este tiempo. Entonces leamos el texto. Segunda de Pedro 3:13 al 16. Encontramos allí al apóstol Pedro en esta ocasión, ya al final de su vida, ya no se vestía como él quería, sino que ya lo vestía otro. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó 3 veces, después de que él lo negó 3 veces, cuando el Señor resucita? El Señor le preguntó 3 veces que si él lo amaba, ¿se acuerdan? Las 2 primeras veces, pues Pedro, el Señor lo estaba restaurando, pues Pedro se sentía mal. No, pues yo lo negué, dije groserías, mejor dije de todo. Y él me pregunta que si lo amo, entonces le contestaba, sí, Señor, sí, yo te amo. Pero la tercera vez Pedro le dijo, no, Señor, ya, o sea, no me pregunte tanto, usted sabe todas las cosas, usted sabe que yo sí lo amo. Y el Señor le dijo, mira Pedro, ahora, o sea, en ese momento, vas a donde quieres, haces lo que quieres y te vistes como quieres. Pero vendrá un tiempo en el que no irás a donde quieras, sino que otro te llevará, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieres ir en este momento. Y ese otro es el apóstol Pablo, que después de años de tener a Pedro como opositor y de tener varios enfrentamientos con Pedro, privados y públicos, uno de ellos está registrado en Gálatas 2, de tener varios encuentros fuertes por la doctrina, el apóstol Pedro, al final ya de su vida, escribe esto a la iglesia y les dice así, 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué?
la justicia. Recuerden que todas estas cartas fueron escritas antes del año 70, por eso ellos están hablando en futuro de algo que ya es para nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El único lugar en el cual mora la justicia actualmente y que ha sido justificado actualmente se llama la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Recuerden que fuimos justificados, por fe, justificados por gracia, y que solamente también reinamos en esta palabra los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, el único lugar actual donde mora la justicia no es en una denominación, no es en un monte, no es en una personita sola, no, es en la iglesia. Ahí mora la justicia, porque fuimos justificados por la sangre del Señor que vertió Jesús en la cruz y el Cordero inmolado en la eternidad. Fuimos justificados. Pues esas son las claves o las señales que da el Espíritu Santo cuando a través de Pedro dice: nosotros esperamos allá en ese momento cielos nuevos y tierra nueva. Recuerden que los cielos para ellos representaban el lugar santísimo, y la tierra representaba allí el templo, y el mar representaba la nación de Israel. Pero en ese momento de la historia, Jerusalén estaba sitiada, había persecución, ya se acercaban los últimos años cuando iban a ser invadidos y destruidos. Entonces Pedro les dice: nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El texto también se refiere a la espera de ellos, porque recordemos que en el capítulo 1 de Hechos, ellos le dicen: Señor, bueno, ya resucitaste, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo va a ser el gobierno? Y entonces el Señor les dice en Hechos capítulo 1, oye, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero sí les digo esto: recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y entonces dice que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya es cuando viene después el Espíritu Santo sobre ellos. Así que ellos esperaban que en esos días, en ese tiempo, se manifestase el cambio de pacto, el cambio de reino. ¿Por qué? Porque ellos habían estado presentes en el Mateo 23 y Mateo 24, en la profecía de Jesús, cuando Él dijo: todo esto acontecerá en esta generación. O sea, no en la de nosotros, entendamos esto, no ahora en la de nosotros, sino cuando el Señor lo dijo. Por eso hay que leer Mateo 23 y Mateo 24, la profecía del fin del siglo. Y cuando usted le presta atención a lo que Él dijo y a la historia de la nación de Israel a las fines del año 70, se da cuenta que todo lo que el Señor dijo se cumplió al pie de la letra. Por eso Él dijo: ya te doy la palabra, bendecido. Por eso Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo esto se cumple en esta generación. Y, pero ¿cómo es posible? Porque ellos sabían a qué refería Él cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán. Luego les dijo: este templo lo pueden destruir tranquilamente y yo lo reconstruiré. Y hablaba del templo de su cuerpo, no de ese templo. Sin embargo les dijo: de ese templo sí les aseguro esto, no queda la piedra sobre piedra. Y en ese templo estaba el cielo y representaba la tierra, porque ellos sabían. Nosotros hoy en día, cuando decimos el cielo y la tierra, pensamos es allá arriba en el firmamento o en el cielo prometido, y en una tierra nueva que Dios nos va a regalar a todos, lotes gratuitos ahí con todo. Pero mira, escucha esto: estaba hablando de la presencia de Dios, del lugar donde Él iba a morar y de la nación en la que Él iba a morar. Por eso Él dijo: el cielo y la tierra, el lugar santísimo, el templo y Jerusalén y la nación pasarán, pero que lo que les dije se cumple, porque se cumple. ¿En cuál generación? Léanlo. Es que no es que el pastor John Jairo diga que no era allá o que era acá, es que él dice en esta generación, y no habla de la de nosotros, habla de la de Él. Y la de Él ya pasó hace rato. Y les aseguro esto: cuando uno estudia la Biblia, no según la tradición, que poco profundizan, sino que pasan y pasan y pasan y pasan información de generación en generación, pero sin estudiar
Cuando uno estudia la palabra se da cuenta que todo lo que el Señor dijo, ya fue. Ya es. Ya está. Ahí está. Pero bueno, ahí vamos con el texto. Miramos el versículo 15. Oiga, el versículo 15, mire qué hermosura. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor para cumplir eso de los cielos nuevos y la tierra nueva es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, en las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales algunas personas toman y tuercen para su propia perdición, pero también esas personas tuercen las otras escrituras, o sea, no solamente lo que Pablo escribía, sino que también torcían enseñanzas del Antiguo Testamento, también las tergiversaban y no las hacían como decía el texto bíblico. Pedro termina siendo llevado de la ley a la gracia. Pasa por Jesús y conoce a Cristo resucitado, pasa por la puerta y experimenta lo que es la vida abundante y experimenta también lo que es la gracia salvadora y la gracia justificadora. Por eso en el versículo 18 él termina diciendo: creced en la gracia y en el conocimiento. En la gracia y en el conocimiento. ¿Por qué crecer en la gracia? Porque el creyente, la iglesia, uno de los requisitos, de las prioridades que tiene, es que tiene que seguir creciendo en recibir y en aceptar y en vivir conforme a la gracia de Dios, no por obra, sino por gracia, todo como un regalo. Y en el conocimiento, porque él mismo fue testigo de las palabras de Jesús cuando él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Bendecido, ¿qué me ibas a decir? Una generación, si no me equivoco, y si me equivoqué, es 40 años. La generación, en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, las generaciones se contaban de a 40 años. Okay. Entonces quiere decir que cuando Jesús da la profecía y que todo eso acontecerá en esta generación, y él tiene 30 y tantos, está diciendo que eso va a pasar entre el 30 y el 70 aproximadamente. Y fue en el tiempo en el que se da el cambio históricamente de la destrucción del templo, de que se esparcen todos nuestros queridos hermanos israelitas en ese momento por el mundo de ese entonces, y lo que queda después de todo eso es la predicación de Jesús, o del Evangelio, o de Jesucristo, con las diferentes ramas que se han ido multiplicando a través de los siglos. Bien, vamos a mirar rápidamente en la página número 25, por favor, página número 25, dice en la parte superior de la cartilla que estamos estudiando: dice, la revelación del Evangelio de la gracia le fue dada al apóstol Pablo. Recordemos rápidamente también que Jesús llamó 12 discípulos para que estuvieran con él y se convirtieran después en maestros, de los cuales uno murió por suicidio, que es Judas, así que quedaron 11. Luego el apóstol Pedro ora y echa suertes y escogen a Matías, completa el número 12. Ese puestecito del número 12, Dios ya lo tenía planeado para que fuera Pablo, el apóstol número 12. Pero como Pedro escogió, después de echar suertes, a Matías, entonces el apóstol Pablo quedó como un abortivo. Él mismo lo dice: yo soy un abortivo. Quedó como el número 13. ¿Por qué? Porque los maestros, siempre que formaban un máximo de 12. Pero recordemos que siempre donde el hombre mete la mano, porque Pedro ora, pero echa suertes, tira los dados y luego escoge, no oró y esperó. Ya el Señor tenía el número 12 para que quedaran ahí completicos. Entonces el apóstol Pablo recibe la revelación del Evangelio de Jesucristo.
Él es el que recibe el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque los 11, más Matías, desde que los llamaron como discípulos, les dijeron cuál era su misión. Y la misión de ellos era únicamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, no los gentiles. ¿Se acuerdan que cuando Jesús los llamó parecía raro que Jesús, siendo tan buena persona y siendo el maestro, le dijera: no vayáis por caminos de gentiles, no entréis en ciudades de gentiles, no saluden a ningún gentil, solamente vayan a la casa o a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces es raro que Jesús no quisiera que el mensaje de él fuera a otros que no fueran los judíos, pero es que inicialmente él vino primero a su pueblo. Como a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, entonces ahora él extiende la salvación, cumpliendo la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Entonces la extiende a los gentiles, pero para los gentiles ya no envía a los 12, sino que llama al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, y a él le encomienda, con los otros que colaboraban con Pablo, les encomienda la predicación, pero a los gentiles. En Gálatas capítulo 2, muy importante leer Gálatas, por favor, leamos Gálatas capítulo 2, deja bien claro que los 12 se reúnen con Pablo y con los otros compañeros de Pablo y que llegan a este acuerdo. Como a ambos grupos nos llamó el Señor, dice el apóstol Pedro, nosotros nos quedamos enseñando el evangelio a los judíos, mientras que el hermano Pablo va a enseñar con sus servidores el evangelio a los gentiles. Un solo evangelio y 2 apostolados. Un solo evangelio y 2 apostolados. Usted que es iglesia debe mirar bajo qué apostolado está. Si está bajo el apostolado de Pedro, entonces se entiende que usted es un judío, practicante del judaísmo, que está conociendo el evangelio de Jesús y de Cristo. Y si usted no es un israelita ni practicante del judaísmo, entonces está en el grupo de los gentiles, y se entiende que el apóstol que le trae el mensaje a usted y la enseñanza a usted es el apóstol Pablo. De lo cual en el Nuevo Testamento tenemos 13 cartas del apóstol Pablo donde explica bien el misterio de Cristo para los gentiles. Entonces hay que tener en cuenta, muy importante eso. ¿Por qué? Leamos el texto de Tito 1:10 al 16, porque hay que entender bien quién es nuestro apóstol y dónde está esa enseñanza apostólica. Tito está ya al final de la Biblia, junto a Hebreos. Tito, ahí atrásito de Hebreos, capítulo 1, verso 10 al verso 16. ¿Lo tenemos allí? Dice así, Tito 1, 10 al 16. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Por ahí decían las abuelas, no sé si hoy en día todavía lo dicen, que más claro no canta un gallo. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? El judaísmo, los de la ley. Entonces hay que tener el oído abierto. Miren la problemática que ya tiene el apóstol allá hace casi 1970 años. La misma problemática que tiene la iglesia hoy en día. La misma problemática que tienen los que abrazan la gracia. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Oiga, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Allá él dice que uno de ellos, un propio profeta de ellos, dijo que los cretenses, siempre mentirosos, eran malas bestias, eran glotones y eran ociosos. Dice, este testimonio es verdadero, dice el apóstol, y cuando él habla, pues como para que no digan, usted está hablando mal de los cretenses. Dice, no, este es verdadero lo que le estoy diciendo. Ya que eso es verdadero allá, dice, repréndelos duramente. ¿Para qué los iba a reprender duramente
Tito, que tiene la autoridad delegada ahí del apóstol Pablo. ¿Para qué Pablo dice, reprenda duramente a esas personas? Para que sean sanos ¿en qué? En la fe. Para que sean sanos en la fe, para que estén en la sana doctrina. Lo mismo hacemos nosotros hoy en día. Hay mucha enseñanza basada en tradiciones que confunden a las personas, que trastornan a las personas, que transforman casas enteras, que tienen una cantidad de tradiciones y de cosas que, oído, lo único que nos queda a nosotros es, con la palabra, taparle la boca. ¿Y para qué hay que reprenderlos duramente? De que deben de saber en qué dispensación están, bajo qué apostolado están, deben comprender la simbología de Israel para comprender el cielo y la tierra, deben de tener claridad en todo eso. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, para que sepan en qué han creído, para que estén plenamente convencidos de la verdad espiritual que profesan. Porque la verdad es que hoy en día, la realidad que uno se encuentra con muchas personas, que uno les dice a usted que no, yo soy de tal religión, pero hábleme de su fe. No, yo soy de tal religión, pero hábleme de su fe, en qué se basan sus dogmas, sus creencias. Usted encuentra personas que dicen que es de una religión o de otra, pero no saben ni siquiera por qué hacen lo que hacen, no saben sus creencias. Necesitamos estar plenamente convencidos de lo que creemos. Mire el consejo del apóstol: repréndalos, mayormente a los de ¿qué? A los de la circuncisión, mayormente a los de la tradición, amados. Estos de la tradición, que tienen grandes congregaciones, grandes iglesias, capacidad de hacer transmisión de sus enseñanzas por todos los medios, hay que reprenderlos duramente con la palabra de gracia y llevarlos a que reconozcan a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, a que reciban la abundancia de la gracia y a que abracen el don de la justicia, no por obras, sino por gracia. 2:1 y oramos. 2:1 de Tito dice: pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Tito, hay gente que predica otra cosa, hay gente que enseña otra cosa, fábulas, leyendas, ceremonias, rituales, tradiciones, mayormente estos que mandan a todo el mundo a circuncidarse. Hoy en día pues no mandan a la gente a circuncidarse, pero mayormente los que a toda hora están en guerra, a toda hora están echando agua o aceite, a toda hora, mayormente. Pero tú, hijo de Dios, usted, amado hermano, que me escucha, que está acá presente, este servidor, hablemos lo que esté conforme a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Y no hay que meter la mano en una bolsa y sacar una balota para ver cuál es la sana doctrina. La sana doctrina es la gracia. La sana doctrina es el Evangelio de Jesucristo. La sana doctrina no está basada en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él ya hizo por mí y por cada uno de ustedes. Estemos firmes, constantes y bien centraditos, bien firmes en la sana doctrina. Dice algo, pues que creo que puede ser de una manera que con el reflejo de la vida de uno enseña también. Sí, señor. Es que la mayor predicación que se hace no está basada en las palabras, sino en la forma de vida. La gente va a oír el Evangelio cuando nos vea vivirlo. Predicamos con la vida. Y cuando abramos nuestra boca, prediquemos y hablemos también conforme a la sana doctrina. No buscamos el favor de los hombres, no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a aquel que nos llamó a su gracia, que nos llamó a su Evangelio. Es decir, buscamos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, gracias por este encuentro, por este tiempo. Gracias por la palabra que hemos leído, que hemos hablado, que
como semilla que es, está siendo sembrada en la mente y en el corazón de cada persona. Que esa palabra, esa semilla, sembrada y profundizada en la mente y en el corazón de cada persona, el Espíritu Santo la riegue y tú, Señor, le des el crecimiento a esa semilla, que se desarrolle, que crezca y que dé fruto para tu gloria, que dé fruto para tu honra, que dé fruto, Señor, para tu alabanza. Esa es nuestra oración delante de ti, Señor. Esa es nuestra petición, nuestra confesión esta noche. Ayúdanos a estar firmes y constantes. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles y constantes, no a una tradición, sino a la verdad presente, al Evangelio de Jesucristo. Estar plenamente convencidos, amado Dios. Gracias, Señor, porque mientras que unos esperan manifestaciones y esperan eventos, nosotros hoy, por fe en la gracia, ya somos el templo de Dios. Tenemos comunión en el Espíritu contigo, Señor, sentados en los lugares celestiales en tu favor y en tu gracia. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos, Señor, este tiempo maravilloso para que el Espíritu Santo nos vaya convenciendo y aclarando estas verdades espirituales. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Gracia y paz, favor inmerecido siempre, es lo que hemos recibido. Hasta una próxima oportunidad. Gracia y paz. Bendiciones. Gracias.